Buenas noches, hermanos. Esperamos 2 minutitos y ya empezamos. Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a orar, pedir la bendición del Señor y la idea hoy es terminar un poco más temprano. Yo mañana otra vez salgo de viaje temprano, así que vamos bien con tiempo, entonces vamos a terminar posiblemente a 9:30, ¿está bien? Eh, y semana que viene retomamos nuestro curso. Y seguimos. Déjeme, ahí va, a dimitir acá Evangelina. Bien, vamos a orar, pedir la bendición de Dios sobre ese tiempo. Señor, gracias te damos a Dios porque una vez más, a Dios, podemos seguir estudiando y de manera especial estamos pensando, a Dios, en cómo tú nos creaste, a Dios, y nos has coronado de gracia, Señor, y de gloria, haciéndonos, Dios, a tu imagen y semejanza, Señor, y cuán inmensa es tu obra, Señor, en relación a crear los hombres para eh, adorarte, para servirte, Señor. Y cómo necesitamos, Dios, crecer en la comprensión de esta gracia para que realmente vivamos, oh Dios, para el propósito último para el cual hemos sido creados, Dios. Séñanos, oh Dios, en ese tiempo, guíanos, es lo que te pedimos, agradecidos en nombre de Jesús, amén. Bien, clase pasada. Terminamos entonces, hablamos sobre la constitución del hombre, hablamos sobre las diferentes posturas, tricotomía, dicotomía y la unidad psicosomática, y tratamos de aclarar que la postura bíblica es aquella que entiende el hombre como un ser íntegro, que no hay una división entre la parte material y la inmaterial. Por lo tanto, tanto la parte material cuanto la inmaterial son creados a imagen y semejanza de Dios, son importantes para nosotros. Jesucristo, en su obra en la cruz, consumando allí con su muerte sacrificial, murió para redimirnos, no solamente el alma, pero también el cuerpo. Por eso nuestro cuerpo será restaurado de manera que venga a ser un cuerpo incorruptible, sin mácula, semejante al cuerpo de Cristo. Lo que nos dice el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 3, que dice, hijitos, ahora ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Por lo tanto, una promesa de que este cuerpo nuestro que se corrompe, que sufre las máculas del pecado, será revestido en el día del Señor de gloria y seremos, por lo tanto, tal como el Señor nos ha prometido y ha deseado que fuéramos. Hablamos también acerca de la transmisión del alma. Vimos
que el primer hombre, Adán y Eva, formado por Dios, Dios sopló aliento de vida y el hombre pasó a ser un alma viviente. Entonces hablamos de las tres posturas, de la preexistencia, del creacionismo, del tradicionismo, y entre el creacionismo y el tradicionismo vimos allí que hay diferentes eh, teólogos reformados que defienden esas posturas y por lo tanto que ahí es un tema donde cada uno tendría que postularse, entender cuál sería una postura mejor para entender cómo nosotros recibimos el alma en en nuestro nacimiento, en nuestra concepción, en el vientre de nuestras madres. Lo que es un hecho es que nosotros tenemos este aliento de vida, que nosotros somos un ser íntegro, con un cuerpo, con un alma, y espíritu, creados a la semejanza de Dios. Por lo tanto, esto es innegable. Ahora, la gran discusión es si cuando hemos sido concebidos, Dios crea un alma para pasarnos en ese momento y algunos discrepan porque cómo puede Dios crear un alma pura, ¿está bien? Y colocarla un cuerpo pecaminoso, ¿está bien? Por lo tanto, la discusión va por ahí y algunos entienden, por lo tanto, que la postura más coherente sería el traduccionismo, que los hijos de Adán y Eva reciben, por lo tanto, de parte de ellos en la concepción ya la simiente del pecado. Por lo tanto, es un cuerpo, un alma afectado por el pecado heredado de nuestros padres. Bien, vamos a seguir entonces en nuestro material. Déjenme primero abrir acá, me olvidé eso. Déjenme abrir. Ya, ahí sí, vamos acá. Screen 2. Cierto. Bien, ahí está nuestro material. Entonces, hoy avanzamos entonces, hermanos, para pensar en el propósito de Dios para con el hombre. ¿Para qué o por qué crió Dios el hombre? Y necesitaba Dios el hombre para alguna cosa. ¿Pudiera el hombre agregarle algo a Dios que Dios no tuviera? ¿Qué motivó a Dios a crear al hombre? ¿Tenía Dios necesidad de compañía? Y tenía Dios necesidad de adoración? Por lo tanto, llegamos ahora para hablar de propósito. Hablamos de cómo Dios creó. Ahora vamos a hablar para qué o por qué. Nosotros como reformados tenemos esta respuesta muy clara. Los reformadores al trabajar la Confesión de Fe de Westminster y los catecismos ya nos adelantaron este principio bíblico que nos enseña el propósito y el motivo por el cual Dios nos creó. Y nos dice entonces el Catecismo Menor, la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta enseguida dice: el fin principal más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí es un principio de suma importancia para la vida cristiana y que va a nortear, que va a guiar todo lo que nosotros somos y lo que hacemos. Por lo tanto, somos de Dios y criados por Dios para un fin último, que es la gloria de Él y esta comunión íntima con el Creador. Por lo tanto, nosotros seremos completos y seremos felices
a la medida que vivimos para ese propósito y a medida que vivimos en esta comunión. Noten que la miseria del hombre se constituye en la caída, en que el hombre deja de vivir para la gloria de Dios. La miseria del hombre se constituye en la caída, en que el hombre se distancia de la comunión de su creador, de no poder estar conectado con él, destituido de su gloria. Por lo tanto, el diseño original de Dios apunta para este propósito final que tiene que ver con el bien de nosotros. Algunos evangélicos no les gusta de esta verdad, ¿está bien? De que uno tenga que vivir única, exclusivamente para la gloria de Dios. El pensamiento humanista presente en la mente de algunos como que Dios fuera egoísta, que Dios estuviera autocentrado en sí mismo, cosas que no es posible en Dios, porque en Dios no hay ninguna, eh, sí, estoy grabando. En Dios no hay ninguna presencia de sentimiento pecaminoso. Cuando Dios crea todas las cosas para su gloria y cuando Dios reclama para sí esa gloria, Dios hace lo que es correcto, debido y justo. Y se pierde, muchos pierden este principio de que no podemos ser más completos, no podemos ser más felices que cuando vivimos para la gloria de Dios y cuando vivimos en comunión con Dios. Eso se aplica a la vida cristiana. No hacer las cosas para la gloria de Dios es pecado. Y el pecado paga con muerte, paga con consecuencias que no nos hacen felices ni nos hacen bien. Y la comunión con Dios es lo mejor que podemos tener. Noten que Dios crea al hombre para vivir en plena comunión con Él. Y Dios lo redime, lo reconcilia consigo mismo para ese propósito. Y no solamente en el tiempo presente, pero en toda la eternidad. Por los siglos de los siglos, nosotros viviremos para la gloria de Dios y para disfrutar de Él para siempre. Y cuando entendemos eso, empezamos ya a disfrutar de esta bendición y empezamos a anhelar lo que todavía está por venir. Isaías lo corrobora diciendo que ese propósito para el cual hemos sido creados, diciendo todo lo que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios ha creado todas las cosas para su gloria y de manera específica el hombre, por eso el apóstol Pablo, en la doxología que hace después de hablar de la grandeza de Dios y sus obras, él dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Lo que repite en Colosenses 1:16 diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y podemos mencionar también 1 Corintios 10:31, que es bien conocido, si comemos, si bebemos o si hacemos cualquier otra cosa, como creyentes lo debemos hacer para la gloria de Dios. Espera que volví acá. Ahí va. Ah, está. Ahí, bien, ahí va. Bien. Una vez más podemos encontrar esa realidad también muy presente en Salmos, que todo el tiempo apunta que la creación existe para exaltar y glorificar al Creador. Pero noten que Salmo 73, Salmos de Asaf, va a decir, versículos 24 y 28, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles.
Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Noten que el salmista aquí entiende el propósito para el cual vive, para gozar de Él para siempre. No hay mayor satisfacción, no hay mayor alegría para el creyente que vivir en comunión con su Creador. Jesucristo habla también de esta realidad como hijo de Dios. Jesús viene a este mundo enseñándonos cómo es ser hijo de Dios y cómo vivir como hijo de Dios. Y en su oración al Padre, Él dice a los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú vivíaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Una vez más, entendemos aquí ese propósito final para el cual hemos sido creados, glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Es esto lo que Jesús vino a concedernos con la vida eterna, de que la gloria esta que es de Dios sea restaurada en nosotros como seres creados a imagen y semejanza de Dios y que nos capacitara a poder vivir otra vez en plena comunión con Dios, por medio, sí, de su sacrificio, de la obra que Él consuma. De esto está hablando de capítulo 17, a partir del versículo 1, que Él consumó la obra que el Padre le dio para hacer, que era conceder la vida eterna, y la vida eterna era que conocieran al Padre como único Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. Por tanto, el principio de que Dios nos creó para glorificar y gozarnos en Él, nos enseña que el hombre no es solo portador de la imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios, y que la imagen de Dios abarca el hombre en su totalidad. Es decir, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta en la creación de Dios en su totalidad, pero de manera personal. La gloria de Dios está presente en nosotros. Todo esto implica que la imagen de Dios, por lo tanto, no es algo accidental al hombre que puede perder sin dejar de ser hombre, sino que es esencial a su existencia. Y aquí es algo importante para nosotros que cuando estudiamos la caída, veremos que el hombre no deja de ser imagen y semejanza de Dios, pero deja de reflejar y deja de vivir para la gloria de Dios y en plena comunión con Dios. Pero no es posible ser humano sin ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, aunque los impíos no pueden reflejar la gloria de Dios y no pueden vivir, y no quieren vivir y no buscan la gloria de Dios. Algunas opciones equivocadas, por lo tanto, que algunos pueden tener en su comprensión del propósito para el cual existen. Algunos pueden pensar que el hombre fue creado para contribuir a la gloria de Dios y por lo tanto, esto se puede ver en diferentes actitudes en el medio evangélico, por ejemplo, en los cánticos. Algunos animadores de alabanza nos decían, bueno, gente, cantemos con ganas. El Señor, así el Señor no va a ser glorificado. El Señor necesita de nuestra adoración. Y Dios no necesita, Él no es más o menos Dios con las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Por lo tanto, no es que Dios nos hizo porque le faltaba algo para que nosotros le diéramos lo que Él no tenía.
El principio es que como criaturas de Dios, como hijo de Dios, debemos tener un corazón agradecido, de tener un corazón sometido, de tener un corazón que vive para los propósitos para el cual Él mismo designó para que nosotros viviéramos. Algunos van a decir, Dios necesita al hombre para completarse a sí mismo o para hacerle compañía. Algunas religiones tienen esta falsa comprensión o que Dios necesitaba a alguien que le ayudara con su nueva creación. Y ahora ustedes que están estudiando misiones y evangelismo, hay algunos que piensan que si nosotros no obedecemos a Dios, Dios no podrá terminar su obra. Es una manera equivocada de entender la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. La soberanía de Dios garantiza que su obra terminará porque Dios es fiel a sí mismo. La responsabilidad humana nos enseña que Dios puso los medios y que nosotros tenemos que rendirle cuenta de la manera como vivimos y las cosas que hacemos. Por lo tanto, no es que Dios esté dependiente a nosotros. Cuando nosotros desobedecemos, Dios se servirá de la obediencia de los suyos. Por lo tanto, Dios nunca pierde, nunca deja de ser y nunca deja de cumplir sus propósitos. Somos nosotros los que perdimos el privilegio, la gracia, la bendición de poder disfrutar de la gloria de Dios en lo que hacemos, de su comunión, de su presencia. Entonces, nociones bíblicas, sí, Pablo. Sí, sí, justo sobre ese asunto y la reflexión del profesor en la clase anterior, quería preguntar un poco, bueno, por un lado, tengo la certeza de que como cristianos, como creyentes, tenemos que tener un corazón fervoroso, ¿no? Por predicar el Evangelio y también, dado nuestra naturaleza, muchas veces fallamos y sabemos que estamos pecando por no predicar o por no hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con las herramientas que Dios nos dio, ¿no? Ajá, Lo que entiendo sobre esto es que podemos descansar, ¿no? En que esta obra ya está garantizada, pero al mismo tiempo entender bueno, que tenemos sí que hacer una tarea, ¿no? Somos enviados a esto. Muchas veces es como contraintuitivo y podemos llegar a utilizar esta noción de esta garantía hasta incluso como una excusa personal, ¿no? A nivel de, no, no, el Señor tiene todo bajo control y claro, sí lo tiene, ajá, pero yo también, yo también tengo que cumplir con lo que me pide, ¿no? exacto. Es mantener el equilibrio entre la soberanía y la responsabilidad. Dios, nosotros afirmamos en la teología reformada, Dios decreta los fines, pero también los medios. Y Dios decretó que todo electo será llamado a la salvación, pero Dios decretó el medio, la proclamación del Evangelio. Y Dios decretó que el medio son los creyentes, los discípulos de Jesús, cada uno de nosotros. Por lo tanto, vivimos ese conflicto de muchas veces estar distraídos en nuestra responsabilidad, en nuestra comunidad, o a veces el miedo o la vergüenza en hacer la obra de Dios. Eh, una verdad que es incambiable, que la obra de Dios se cumplirá, porque ella comienza con Dios, ella depende de Dios y Dios esté fiel en llevarla adelante. Ahora, nunca podemos olvidarnos de que Dios nos puso una comisión, un encargo, una responsabilidad que tenemos que tenerla presente. Entonces, es como luchamos en varias áreas de la vida cristiana, y le pedimos perdón a Dios porque mentimos, porque a veces faltamos con paciencia. Igualmente, la omisión en cuanto a compartir el Evangelio es un pecado con el cual también luchamos
y debemos pedirle a Dios perdón, y buscar corregir nuestras vidas, involucrarnos con la expansión del reino de Dios cerca y lejos. Pero mantener ese equilibrio es importante en la vida cristiana. No olvidarnos de que eso se cumplirá. Dios va a hacer su obra, llevar hacia adelante. Cuando hablamos de misiones, podemos decir que la obra misionera tiene fecha de término, terminará, no es una obra eterna, es una obra con días contados, y que se consumará. Jesús dijo que lo que el Padre le dio, ninguno se perderá. Todos ellos serán llamados. Pero qué privilegio nuestro de poder ser partícipes en la obra del Señor. Entonces es un desafío grande, Pablo, de todos nosotros, ¿está bien? De los que están sirviendo como, entre comillas, ¿no? Como misioneros de carrera, ¿está bien? Aquellos que están sirviendo como misioneros en su contexto, ¿está bien? De vida, en la ciudad donde Dios los tiene colocados. Entonces, una lucha de todos. Bueno, nociones bíblicas es que Dios es soberano y creativo y por eso creó el hombre, ¿está bien? Él quiso crearlo, no porque necesitaba, pero porque es como el soberano, él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sin pedir permiso y explicarle nada a nadie. Esa es la soberanía de Dios. Pero a la vez creativo. Dios revela, y se revela como Dios que crea tantas cosas con toda su complejidad. Vemos eso en el hombre. El hombre es un ser que cuando nosotros paramos para pensar cómo Dios nos ha hecho, todo lo que es el hombre, es algo impresionante. Por lo tanto, Dios es soberano y creativo. Dios es un Dios de propósito. Por lo tanto, crea el hombre para reflejar su gloria, para servirle a Él en su creación. Dios es un ser libre, por lo tanto, como ese ser libre, Él hace también las cosas según su libre voluntad y lo quiso hacerlo para revelar por medio del hombre, por lo tanto, una vez más su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, pensamos en que la gloria de Dios es la manifestación de lo que Él realmente es. No es fácil escribir la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es la manifestación de su ser en todo lo que Él es. Y cuando Dios crea el hombre para manifestar su gloria, no lo creó para añadirle algo que Él no tuviera, pero entendemos que Dios es un ser completo. Por ejemplo, Dios es amor y su amor, por lo tanto, es expresado, por lo tanto, en su creación del hombre, su relación con el hombre, en la relación del hombre también con su semejante. Y en todo eso, ya lo vamos a mirar, estaba presente el designio de Dios para la glorificación de Dios o exaltarle a Dios. Por lo tanto, decimos que el hombre fue creado para glorificar a Dios en una relación triple. Primeramente, en esta relación que es vertical entre Dios y el hombre, Dios se relaciona de manera colectiva con su pueblo, pero de manera personal con cada uno de nosotros. Y en esa relación colectiva y personal, nosotros exaltamos, glorificamos a Dios cuando nosotros vivimos para el propósito que Él nos creó haciendo las cosas que Él nos ordenó. Por eso los mandatos social, mandato cultural, mandato espiritual, tenía que ver con la obediencia del hombre a esos mandatos, tiene que ver con una vida que glorifica y exalta a Dios. El hombre también fue creado para glorificar a Dios en una relación con su prójimo, por eso hay el mandato social, casarse, multiplicarse, tener hijos, hacer cultura,
dominando la naturaleza, desarrollando tecnología, por eso el mandato cultural. Así podemos asumir que cuando Dios creó a Adán y Eva, y ellos vivían en el huerto, en la presencia de Dios, actuaban sin pecado, en obediencia, en las tres relaciones. En primera, rendirle culto a Dios y servicio a Dios, que son sinónimos. Servir a Dios es adorarlo, y adorarlo es servirlo, en amarse unos a otros y en dominar y cuidar de la creación a la cual Dios había colocado el hombre como mayordomo o corregente con Dios. Aquí lo ilustramos, por lo tanto, de esta manera, lo podemos ver ahí, esa triple relación. La primera, que el hombre se relaciona con Dios. La segunda, que el hombre se relaciona con su semejante. La tercera, que el hombre se relaciona con la creación de Dios. Ahora, noten, hermanos, que cuando nosotros tenemos roto la primera relación, todo viene bajo. Cuando el hombre pierde su comunión con Dios, cuando él es destituido de esa gloria, de esa vida de vivir para la gloria de Dios, todo lo demás viene abajo. El hombre ya no adora a Dios, adora a sí mismo, adora a los ídolos. El hombre ya no ama a sus semejantes, sino que entra en una relación donde habrá enemistad, donde habrá egoísmo, donde su relación con el otro dependerá de cuánto esto le conviene, y el hombre ya no será un buen mayordomo de la creación de Dios. Por lo tanto, usará la creación para fines de llenarse de materialismo. Por lo tanto, vemos esta realidad de la destrucción del hábitat humano por causa de la caída. Ahora, cuando Adán y Eva estaban, por lo tanto, en la posición así del huerto, en su estado eh, original, vemos que ambos eh, vivían, por lo tanto, en el más alto lugar de la escala de los seres creados. Nada más tenía un lugar delante de Dios, siendo portadores de la imagen semejanza de Dios, que el hombre, el ser humano, Adán y Eva. A principio, ambos los sexos gozaron de derechos iguales delante de Dios. No había entre ellos ninguna disputa. Dios le dio roles diferentes, pero gozaban de la misma justicia, de la misma rectitud de Dios. Al hombre le fue dado dominio sobre toda la tierra y sobre todo ser creado sobre la tierra. También encontramos el hombre vivía, por lo tanto, en ese estado de perfección, sin pecado, por lo tanto, viviendo y cumpliendo el propósito que Dios le había dado. Y al hombre se le mandó multiplicar, fructificarse, llenar la tierra. Por lo tanto, era para que los descendientes de Adán y Eva pudieran conocerle a Dios a través de sus padres. Al hombre también se le mandó sujuzgar la tierra, es decir, el hombre comenzó este, aprendiendo de Dios, pero no conociendo todos los secretos del universo. Era alguien que seguiría aprendiendo y creciendo a la medida que viviera para la gloria de Dios y se relacionara en la comunión con Dios. Por lo tanto, al hombre se le mandó adquirir conocimientos y dominio sobre su medio ambiente natural. Eso es desarrollar cultura. Noten que estas cosas no dejaron de continuar después de la caída. El hombre siguió aprendiendo las cosas del universo,
el hombre siguió adquiriendo conocimiento y dominio sobre su ambiente natural, pero como lo hace el pecado, lo distorsiona todo, por lo tanto, todo eso también será eh, distorsionado, no para la gloria de Dios, no para acercar el hombre de su creador. Por eso afirmamos nosotros que todo descubrimiento científico, todo este desarrollo cultural eh, contribuye para cumplimiento del mandato cultural de Dios en su gracia común, por más que el hombre no lo haga para la gloria de Dios, Dios en su soberanía lo usa para el bien de los suyos y también en la gracia común para el bien de toda la humanidad. Por lo tanto, el hombre gozaba de una posición eh, en la presencia de Dios favorable. El estado de Adán y Eva en el huerto era de felicidad, de gozo. Por lo tanto, no había presencia de pecado, no había las consecuencias del pecado. Por lo tanto, Dios venía, tenía comunión con ellos, se relacionaba personalmente con ellos. Y nos muestra, por lo tanto, el capítulo 2 que ellos vivían en un ambiente que no les faltaba nada. Tenía todo para comer, tenía todo para desarrollar los mandatos de Dios, pero lo más importante, tenía la propia presencia de Dios, Dios con ellos, esta comunión inquebrantable, la cual gozaban en el principio. O sea, un lugar abundante de alimento, de provisión, no tenía problema de dominio sobre los animales, por lo tanto, ni siquiera había un problema de relacionamiento entre los animales entre sí, como este depredador para matar a sus presas. Entendemos que la muerte física no fue algo natural, como lo va a explicar las escrituras. La muerte entra en el mundo por el pecado. Viene el pecado, con el pecado la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y así, por lo tanto, evidentemente, también entendemos que el trabajo es parte del plan original de Dios para el hombre. Por lo tanto, el trabajo es una bendición y no es consecuencia del pecado. Lo que viene con el pecado son las consecuencias de este mundo caído, donde Dios dijo que iba a plantar, pero que iban a tener los problemas de las plagas, las espinas, los espinos, todas esas cosas que surgen como consecuencia del pecado, pero originalmente Dios les dio el trabajo como una bendición, lo va a decir el texto bíblico, cuando Dios los da los mandatos, también los bendice. Originalmente la ocupación de ellos era la agricultura, aunque ellos iban a desarrollar ciencia, iban a crear ciudades, eh, posiblemente veríamos cosas que se dieron sin pecado, pero la ocupación original, por lo tanto, es la agricultura. Y hasta el día de hoy, la vida del ser humano depende de el principio de la agricultura. Y va a ser así hasta el final. También nosotros vamos a depender de la tierra. Dios nos creó para vivir de lo que produce la tierra. Y cuando pensamos en la creación original, también podemos entender que el alimento que el hombre comió en principio era de la tierra, era vegetal.
vemos que porque no había muerte, bien, animales no eran muertos para alimentarse, sino que vemos solamente después del diluvio que se permite, por lo tanto, que el hombre se alimentara de algunos tipos de carne de animales y algunos preguntarían, por lo tanto, por qué Abel entonces tenía ovejas y se comían solamente vegetales. Sabemos que los animales allí tenían primeramente un propósito del principio del sacrificio, de la adoración, sangre derramado para eh, representar la expiación de pecado, pero también para vestirse. Por lo tanto, originalmente, esta es la razón por la cual Caín y Abel, allí vemos que uno trae lo mejor de la tierra, pero otro trae el, espera que tengo que hacer acá, ahí va, este, de los animales. Eh, También en su estado eh, original, podemos ver que el hombre eh, era un ser completo, ¿a bien? No era un animal, el hombre no era un ser, ¿está bien? Como un animal sin razón, sin intelecto, ¿está bien? Era un ser completo y que era un ser también perfecto y desarrollado en todo sentido. Es decir, que no le faltaba nada para hacer lo que Dios había diseñado para que fuera y para crecer y cumplir con todo lo que Dios le dio el potencial para hacer. Por lo tanto, el hombre desde el principio tenía una capacidad perfecta para una inteligencia reflexiva, creativa y capacitada para seguir creciendo a través de la experiencia. Bien, el hombre al hacer las cosas que Dios le había mandado, iba por lo tanto a crecer en la experiencia, en el conocimiento. Cuando el Señor Jesús viene y se hizo hombre, vemos que el evangelista afirma esta realidad presente en Jesucristo, pero también los hijos de Dios. Dice que él crecía en sabiduría, en edad, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Por lo tanto, era lo mismo, el mismo principio estaba presente en el diseño original de Dios para el primer Adán. Bien, oh, ahí va. Por lo tanto, vemos que el hombre, por lo tanto, en su estado original, es, por todo el lenguaje que encontramos en Génesis, muestra ese ser, donde Dios lo crió con capacidades tremendas, revelando, por lo tanto, eh, este, esta, esta gloria bien que tiene el ser humano en relación a todo lo demás creado por Dios. Por lo tanto, ser imagen y semejanza de Dios y también para cumplir los propósitos de Dios, eh, allí también con todo su ser. Por lo tanto, vemos allí eh, que lo que sucede tras la caída ya estaba implícito. Bien, el hombre utilizó herramientas para labrar la tierra. Esto también lo haría en su estado de desperfección. Tenía la capacidad de ver de antemano ciertas consecuencias y tomarlas en cuenta antes de implementarlas. Por eso, el Señor, cuando le ordena al hombre de no comer del árbol de conocimiento de mal, el hombre comprendía lo que Dios estaba diciendo. Entonces digo, no coma
porque en el día que comas ciertamente morirás. Por lo tanto, el hombre no era un ser que no estaba sabiendo lo que Dios estaba diciendo. Por lo tanto, él tenía esa capacidad de aprender, de razonar, de relacionar o asociar ideas. Tenía también un sentido de estética y para contemplar y ver la belleza de las cosas creadas, como va a ver en la creación de la mujer, al final del capítulo 2 cuando él expresa su asombro y ver la belleza, la mujer que Dios le dio. El hombre, por lo tanto, en su estado de perfección, es considerado un ser separado, bien, y distinto de los animales, único, ser creado a imagen y semejanza de Dios. También aquí podemos destacar las, las diferencias entre el hombre y los animales. La primera de ellas es que el hombre es autoconsciente, él sabe quién es, él sabe para qué existe, bien, en el estado de original, bien, la caída lo va a distorsionar eso, bien, el hombre sigue teniendo conciencia de sí mismo, pero no de propósito último para el cual fue creado. El hombre tiene la capacidad de formar conceptos, desarrollar nuevas ideas y también la capacidad de construir lenguajes. Cuando llegamos en Babel, bien, y vemos lo que sucedió allí, es un reflejo de una capacidad que ya estaba presente en el hombre. Por lo tanto, el hombre tenía esa capacidad. Y también de formular juicios, y también ver las relaciones entre ideas y cosas. O sea, todo eso para mostrarnos lo complejo, lo grandioso que es el hombre creado por Dios desde la perspectiva de su estado original, ¿está bien? En el huerto, antes de la caída. Por lo tanto, también tenía capacidad de formar ideas intuitivas que no resultan de experiencias, sino que son percepciones, ¿está bien? También autodeterminación, tenía para hacer las cosas, no era un ser, está bien, que no se movía, que no tenía esta iniciativa. La mula, el animal, tiene determinación, pero patea solamente cuando tiene algo contra que patear, está bien, es un instinto. El hombre tiene autodeterminación, él se mueve, él desea hacer cosas. El hombre tiene un sentido moral, él sabe lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, y tiene la capacidad para tener ideas y sentimientos religiosos. En ese caso, en el huerto, esta relación con el único Dios, el Creador. Por lo tanto, él conocía a Dios, sabía quién era Dios y sabía cómo debería relacionarse con Dios. Y también sentido de humor, eh, era algo ya presente, no el humor que esté contaminado por el pecado, pero ese ser que es perfecto y completo, creado por Dios. Creo que nosotros vamos a quedarnos acá, hermanos, solamente. La clase que viene vamos a hablar de su naturaleza moral. Acá solamente exponiendo, por lo tanto, el estado del hombre en el huerto en su estado de perfección. ¿Algún comentario, algo que quieran destacar aquí de este material o que les llame la atención? Un punto, profe, ahí donde vos hablaste sobre por qué Abel tuvo ovejas si la comida era vegetal. Dios ya Ujú. tenía en parte de adoración sobre
el sacrificio del animal o había otro plan. Sí, el sacrificio ya estaba desde Génesis 3, cuando vemos la muerte de un animal para hacerles las túnicas, se nos revela también el plan eterno de Dios de la redención, que pasaría por la muerte de un inocente y el derramamiento de sangre, lo que es tipificado en todo el Antiguo Testamento a través de el cordero, de un animal. ¿Está bien? Eh, en el, en el libro de Génesis, todavía esto no está normatizado como ley. ¿Tá? Van a ver que Abel sacrifica al final de cuando Noé sale del arca, también sacrifican, Abraham sacrifica, pero todavía no era normatizado como ley. Esto solamente se daría en Moisés, pero todo ya estaba implícito allí, por lo tanto, que el sacrificio apuntaba para la provisión de Dios para la redención del pecador. Ahora, entendemos también nosotros que la autorización de Dios en Génesis 9 para que el hombre pudiera comer, también es algo que no fue un accidente, ¿está bien? El hombre fuera del huerto, no viviendo en un cuerpo sin las consecuencias de pecado, estaría de alimentación, de otras cosas que también Dios ya lo tenía presente. Entonces, podemos asumir, por lo tanto, que esto estaba ya también presente en los planes de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo será en la eternidad, en el estado de gloria, nuevo cielo, nueva tierra? Que comeremos, por lo tanto, algunos entienden que volveremos también en la misma condición de no haber más muerte. Por lo tanto, aprovechen para comer asado ahora, porque puede ser que les sale, pero no va a hacer falta, no va a hacer falta, ¿está bien? Eh, pero sí estaba presente ahí, Arsenio, la idea de, está bien, de sacrificio con derramamiento de sangre apuntando para la obra de redención, y podemos también asumir que la alimentación cambiaría por causa también de la expulsión del huerto, del lugar de gloria, de perfección donde estaba. Gracias por la aclaración. Por favor. ¿Algo más, hermanos? Bien, vamos a orar entonces. Voy a pedir a Pablo que ore y así terminamos nuestra clase hoy. Bien, oramos, hermanos. Señor, te agradezco por la oportunidad, Padre, de aprender de tu palabra. Señor, necesitamos de ti. Nuestros corazones necesitan de ti, Señor. Nuestras mentes necesitan de ti, todo nuestro ser. Que podamos, Padre amado, absorber este conocimiento y llevarlo a la práctica también. Que tu palabra pueda formar raíces profundas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que vivamos una vida para tu gloria, Señor. Amén. Por favor, Padre amado, cúbrenos en esta noche de sueño, danos un descanso bendecido. También dale un buen viaje al pastor, Señor. Cuídalo Amén. en su viaje y a su familia también, Padre. Gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Nos vemos. Muchas bendiciones. Ustedes vieron, vayan escribiéndose en el sitio, ¿está bien? Generando allí para ir acostumbrándose con la plataforma, ¿tá? Cualquier dificultad que tengan, le escriben al Pastor Wilton, que él está con la parte práctica del sitio, de la plataforma, ¿tá? Pero queremos que vayan entrando, acostumbrándose. Vamos a empezar a hacer algunas pruebas
para ir mejorando, perfeccionando para el año que viene. ¿Tá? Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Chao, chao, buenas noches. Chau, chau, bendiciones.